¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la cual nos estén viendo. La Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, a través de su capítulo México, les da la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de conferencias con diversos expertos. ¿Verdad? Abordaremos temas que resultan del mayor interés para las y los estudiantes de Derecho Administrativo y en general, del Derecho Público en general. El día de hoy contamos con un invitado de lujo, que por cierto es un miembro que acaba de integrarse a la red iberoamericana. Me refiero a Isael Damián. Isael, gracias por estar con nosotros compartiendo un tema tan interesante, que es el tema del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Y bueno, antes de darte el uso de la palabra, yo quisiera compartir con nuestro auditorio una breve semblanza curricular. Víctor Isael Damián Cuellar es un abogado mexicano con amplia experiencia en litigio constitucional, amparo, derecho administrativo y fiscal, graduado de la Facultad de Derecho de la UNAM y con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Anáhuac. Ha trabajado en la administración pública, el poder legislativo y firmas de abogados de mucho prestigio. Además, ha sido especialista en presupuesto participativo en la Ciudad de México, fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. También ha diseñado e implementado juicios constitucionales y administrativos pro bono, promoviendo así el acceso a la justicia y la defensa de derechos fundamentales. Como miembro de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, busca fortalecer a las juventudes en esta rama del derecho, impulsando espacios de formación, investigación y colaboración. Su objetivo es promover un derecho administrativo más accesible, innovador y comprometido con la participación ciudadana, el buen gobierno y la protección de derechos fundamentales. Isael, es un gusto que estés con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias, Arturo. El gusto es mío. Digo, esta red que está conformada de profesionales tan jóvenes y a la misma vez tan especializados como tú, como los demás miembros, para mí es un gusto, un placer y un honor poder estar hoy con ustedes platicando respecto a este tema. Igual, pues me gustaría que nos platiques tú un poquito de tu experiencia, de, de tu, de tu punto de vista, ¿no? De curricular, porque también eres un gran exponente joven de la red iberoamericana. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo soy Arturo Cortés. Yo soy servidor público en el Poder Judicial de la Federación, actualmente en un tribunal colegiado en materia administrativa. Llevo cerca de 14 años en la institución y tengo un posgrado en gestión pública para la buena administración y me encuentro realizando otro posgrado en justicia administrativa por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y bueno, los temas que a mí me interesan son en esencia derecho a la buena administración, simplificación administrativa, juicio de amparo administrativo, fiscal, ambiental, energético, agrario y urbano. Entonces, ese es más mi ámbito de expertise, aunque por supuesto, pues le entramos al estudio pues de todos los temas que nos surjan y que tengamos que resolver, tanto en la parte académica como en la parte laboral. Y bueno, yo la verdad es que estoy contento de que perfiles como el tuyo se integren a la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, y creo que tu llegada y la llegada de las y los demás miembros fortalece esta misión que tiene la red de generar espacios para que las y los jóvenes puedan participar, puedan nutrirse y puedan contribuir al estudio y al desarrollo de esta área del derecho tan interesante, tan amplia, que es el derecho administrativo. Pues sería cuanto. Iniciamos el tema, estimado Isael, ¿te parece bien? Sí, claro, digo, se me hace increíble que tengamos estos foros dentro de la red y pues ahora tomando en cuenta un tema que está muy vigente ahorita. Apenas
a principios de este mes empezó el proceso del presupuesto participativo de la Ciudad de México. Es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Cuando se propuso, un poco me decían, bueno, es que no suena a un tema tan administrativo, ¿no? Parece un tema que pudiera tocar vertientes electorales, vertientes de democracia, vertientes como hacia otro tipo de derecho, inclusive constitucional, ¿no? Pero la idea aquí es un poco ver por qué lo tenemos que abordar desde la red iberoamericana, qué nos puede, qué nos puede enseñar, qué nos puede dar, porque tristemente es un instrumento que todavía no tiene mucha difusión y mucho menos estudio, ¿no? Y creo que dentro de la red iberoamericana, mucho ese es el objetivo de que podamos sentarnos a platicar, a hablar, a ver debilidades y fortalezas de figuras como estas que tienen mucho que ver con el derecho administrativo, como ya lo veré, ¿no? Ahora, empezando un poco, pues, das para dar un contexto, esta va a ser la estructura que tenía pensada. Digo, como lo platicamos, Arturo, si hay alguna parte, comentario, duda o algún tema que tú me digas, oye, aquí, pues el chiste es que sumemos, que sea muy dinámico y que podamos abordar todos los temas administrativos que puedan estar cerca al tema, ¿no? Pero sí, mi idea es pues empezar a platicar tipos de democracia, el presupuesto y algunos temas como específicos que son los que se me hicieron más administrativos. Obviamente es un tema, como lo veremos, el presupuesto participativo tiene etapas muy variadas que van a tener características muy específicas, pero se me hizo importante como abordar ciertos temas que creo que son donde podemos discutir lo administrativo del tema, ¿no? Ahora, volviendo a lo que les platicaba de por qué lo debemos de abordar desde el derecho administrativo, pues se hizo un poco para introducirnos al tema importante, que hablemos de desde dónde vamos a partir, que es el derecho administrativo, ¿no? Me gustó mucho estos conceptos que dan el doctor Matute y el doctor Valls en su nuevo libro de Derecho Administrativo, que no por hacer comercial, pero está interesante porque trata temas más actuales a la dogmática administrativa que lo que luego vemos y aborda el concepto desde dos partes, ¿no? Del punto de vista objetivo del derecho administrativo, nos dice, a ver, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es derecho administrativo? Pues desde un punto de vista objetivo de lo que se estudia, pues es una rama del derecho que estudia categorías jurídicas y valores que construyen la actuación del Estado en cuanto a la colectividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho administrativo? Pues todas las normas administrativas que tengan que ver con, bueno, normas, principios. Cada vez es más extenso el derecho administrativo como para decir que nada son normas, ¿no? Y desde el punto de subjetivo nos dice, es una rama del derecho que estudia las relaciones jurídicas entre los entes públicos, los particulares y también entre los particulares, ¿no? Porque obviamente ya en el derecho administrativo moderno, pues no podemos ver que el Estado ya nada más regula sus relaciones con los particulares, ¿no? También regula en ciertos aspectos relaciones entre mismos particulares, pero desde un punto de vista administrativo. Entonces tenemos estos dos partes del concepto, el concepto del objetivo de todo lo que tenga que ver con estas categorías, estas normas del objeto del derecho administrativo y el tema subjetivo. Entonces, si lo analizamos desde este punto, el presupuesto participativo va a tener una relación importante dentro del objetivo. ¿Por qué? O sea, el concepto de objetivo del derecho administrativo, ¿por qué? Porque tiene mucha relación con normas administrativas. O sea, a pesar de ser un tema que se pudiera ver desde el punto de vista electoral, de una participación ciudadana, pues todo el marco que lo regula, todos los procesos, pues van a tener una naturaleza administrativa muy natural, que ya vamos a ver por qué. Y desde el punto de vista subjetivo, pues también, ¿no?
¿ante qué estamos? Ante autoridades administrativas que tienen funciones administrativas, entonces de ahí pues también va a tener un marco de actuación más administrativo. Obviamente el punto de vista electoral, pues en ciertas etapas va a ser muy importante, pero la actuación administrativa, que es lo que vamos a ver hoy, pues no se queda atrás. Avanzando un poquito y nada más para introducir, pues sería el tema de qué es la democracia, ¿no? No nos vamos a meter mucho en ello porque pues no es el propósito de esta plática, pero sí nos sirve mucho para pues ver dónde se sitúa este instrumento que es el presupuesto participativo. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México nos va a decir que hay tres tipos de democracia, ¿no? Si nos metemos a los libros, a la doctrina, pues, vamos a encontrar mil, mil definiciones sobre democracia, pero aquí pues sería irnos al tema de la ley. ¿Qué nos dice la ley? Pues hay democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? Es aquella en que la ciudadanía se pronuncia directamente, ¿no? ¿Qué es esto? La iniciativa ciudadana, el referéndum, la consulta, la revocación de mandato. ¿Cómo es como yo lo veo? La democracia directa en la Ciudad de México pues implica que yo directamente tome una decisión a través de un voto, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa ciudadana, yo directamente estoy proponiendo una reforma a una ley. El referéndum, el plebiscito, la consulta, son temas que yo mismo voy a decir sí o no, ¿no? Luego vamos a tener la democracia participativa, que ahí es donde nos dice la ley, la democracia participativa es aquella que reconoce el derecho de la participación individual en la toma de decisiones colectivas, ¿no? Y ahí entra el presupuesto participativo, la asamblea ciudadana, las comisiones de participación ciudadana. O sea, aquí no va a ser que el ciudadano vaya y diga, quiero esto o esto. Que aquí hay que tener mucha atención en el presupuesto participativo, porque a mi parecer, dentro de sus etapas, pues se van a mezclar muchas, muchos tipos de democracia, ¿no? Va a haber etapas donde, por ejemplo, el ciudadano directamente diga, yo quiero este proyecto. Y ahí yo lo vería que es un instrumento que en esa etapa es democracia directa, ¿no? Y hay partes donde, pues sí, esta parte de la democracia participativa implica una colaboración entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Que ya, por ejemplo, y lo veremos en las etapas, cuando ya se escoge un proyecto ciudadano, pues se hace un instrumento de participación, de democracia participativa, porque tiene que colaborar con las instancias gubernamentales. Y tenemos un tercer tipo de democracia, que es la democracia representativa, que finalmente es la que estamos más acostumbrados. Uno va, vota por un representante, un, un diputado, un delegado, un alcalde, y ese servidor público pues nos va a representar y va a tomar acciones, ¿no? Y pues dentro de esas acciones, pues hay instrumentos que nos sirven para evaluar cómo estos representantes nos dan. En ese marco, como les decía, el presupuesto participativo yo creo que se embarra de las tres. O sea, tiene de un lado la democracia directa en el momento en el que uno vota, ¿no? Tiene la parte participativa en el momento en el que ahorita veremos el Estado, cómo se relaciona con el ciudadano para ejercer este presupuesto, pero también esta parte representativa al final de que pues la autoridad tiene que ejecutarlo y el ciudadano tiene que ver que se ejecute bien. Entonces, vamos a tener estos tres tipos de democracia. Legalmente, la ley lo que nos dice es que el presupuesto participativo es parte de la democracia participativa, o sea, esta relación con el Estado, pero como les digo yo, a mi parecer, pues sí hay tres tipos de democracia que pueden entrar dentro del presupuesto. Ahora ya que les enseñé las etapas, yo creo que va a quedar un poquito más claro. Ahora,
Instrumentos de participación ciudadana a nivel federal, por ejemplo, tenemos nada más seis. Está lo que, bueno, institucionalizados y no institucionalizados. Hay autores que los clasifican así. La participación ciudadana institucionalizada, pues esa es la que se hace a través de las leyes, los instrumentos constitucionales, y la no institucionalizada, ¿no? Entonces hay autores que dicen, bueno, la no institucionalizada es que tú hagas una protesta, una manifestación, la actividad en organismos no gubernamentales, en redes sociales, lo manifiestan como un mecanismo de participación no institucionalizada. Institucionalizadas, pues a nivel federal está la elección de representantes, que es lo que vamos a votar cada vez que hay elecciones, el derecho de petición, que es que uno ingresa a una institución de gobierno y constitucionalmente pues tiene la obligación de contestarte, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito y la revocación de mandato, ¿no? Que son instrumentos que tal vez hace muchos años no tenían mucha importancia, no tenían mucho uso, pero que pues ahorita ya están en un punto muy importante. Pero aquí lo que yo quería ponerles es la diferencia con todos los instrumentos que tenemos dentro de la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México, tengo entendido, son como 20 instrumentos de participación ciudadana. Y ahí yo, por ejemplo, te preguntaría, Arturo, de esos cuáles has oído que se utilicen, ¿no? O sea, yo si te soy muy claro, fuera del presupuesto participativo y pues de la consulta popular y de algunos que de repente brincan, creo que no son muy utilizados, ¿no? No sé cómo tú lo veas. Justo, estimado Isael, creo que tocas un punto medular para los que estudiamos los asuntos públicos y es que desafortunadamente muchas veces el gobernado desconoce este tipo de instrumentos que tiene a su alcance y se cree, digamos que por regla general, desafortunadamente, que nuestro vínculo con la autoridad administrativa, legislativa, etcétera, se limita a trámites y servicios. Muchas veces partimos de esa idea y dejamos de ver que tenemos reconocidos otros medios para incidir en el actuar de la autoridad. Ya adelantabas tú el tema del presupuesto participativo, el referéndum, plebiscito, consulta, entre otros mecanismos que por supuesto tienen sus reglas muy acotadas en cuanto a cuántas personas pueden iniciar, pues digamos, toda la parte procesal está perfectamente delimitada. Sin embargo, pues desafortunadamente creo que, o al menos yo del que he oído con un poco más de frecuencia, es justo el que tú abordas, el presupuesto participativo, ¿no? Creo que es el que en cierta medida pues se escucha un poco más que los otros, porque también hay que reconocer otro aspecto, digo, no quisiera yo robarte muchos minutos de tu ponencia, No, nada más para nada, para nada. un comentario que creo que sí es necesario hacer, y es que también la voluntad política juega un papel muy importante también, ¿no? Es decir, hasta qué punto también la autoridad eh, administrativa, la autoridad política está dispuesta a, a permitir la participación de los gobernados. Por supuesto que son derechos reconocidos a favor de estos, pero también juega un papel muy importante. No es el tema aquí, posiblemente tengamos que abordarlo en otra ponencia. Yo nada más quisiera decir que también juega un papel decisivo el tema de qué grado de permisibilidad, por así decirlo, tenga la autoridad también, ¿no? Es decir, qué tan dispuesta esté para permitir o para realmente hacer efectiva digamos, las opiniones ciudadanas. Pero bueno, no me meto en más problemas con este tema y bueno, le seguimos adelante, Isael, por favor. Sí, claro, no, mira, ese tema que tocas, si bien no es como el punto medular,
sí guarda mucha relación con lo que les voy a comentar, porque justo pues tenemos, yo como lo veo, hay muchas problemáticas dentro de la figura y una justamente está en eso, ¿no? De que a la autoridad, a las alcaldías, les cuesta mucho trabajo a veces pues dejarle el lugar al ciudadano de escoger, ¿no? Y a veces, inclusive desde un punto de vista muy paternalista, se cree que el ciudadano no puede hacerlo. Y uno de los, no pretextos, pero tal vez una de las herramientas que más se utilizan tristemente para ah, limitar al ciudadano es este derecho administrativo que guarda relación a través de, que va a estar relacionado con el presupuesto participativo, porque muchas veces donde las alcaldías dicen, a ver, sí, 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 pero mira, la norma dice esto, ¿no? Por ejemplo, pues un ciudadano que no está metido dentro del derecho administrativo, pues no tiene muchas veces las herramientas para pelearlo, ¿no? Y decir, oye, sí, sí va de acuerdo con el derecho administrativo, sí se puede, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que mencionas, pero ya ahorita un poquito adelante les daré algunos ejemplos de cómo tristemente el derecho administrativo termina siendo una de las limitantes para los vecinos de que puedan justamente presentar sus proyectos. Ahora, volviendo un poco a conceptos muy básicos, pues, ¿qué es el presupuesto participativo? Desde el punto de vista administrativo del gobierno, pues sabemos que hay un presupuesto. ¿Qué implica un presupuesto? Pues una cantidad de dinero, de recursos que se va a utilizar para los fines que tiene el gobierno, ¿no? En este caso, el presupuesto participativo parte del gobierno del presupuesto de la Ciudad de México e implica el 4% del presupuesto anual de todas las alcaldías. O sea, se hace el presupuesto, se dice, a ver, alcaldías, les voy a dar tanto, y de ahí el 4% está destinado a que los vecinos decidan qué van a hacer con él. Entonces, el otro 96%, todas las alcaldías tienen toda la libertad a través de lo que les mencionaba, de democracia representativa, pues de determinar para qué se usa, pero este 4% está señalado para los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley? Y creo que aquí también es un poco lo que se debe de analizar desde el punto de vista de la norma. Es un poco laxo lo que nos dice para qué sirve el presupuesto participativo, porque no nos define en específico una sola categoría, sino la ley nos dice, a ver, eh, el fin del presupuesto es que los habitantes optimicen su entorno, promoviendo proyectos de obras y servicios, equipamientos e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para sus unidades territoriales, ¿no? Se oye fácil. Bueno, pues que se optimice el entorno, nos habla de obras y servicios, equipamiento, infraestructura y cualquier mejora, ¿no? Entonces uno dice, bueno, lo que se me ocurre puede entrar ahí. Luego, en la misma ley, un poquito adelante, nos dice, debe estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuye a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre los vecinos y habitantes. Y entonces aquí podemos decir, a ver, teníamos un concepto muy amplio que nos dice cualquier mejora para unidades territoriales, pero debe estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria. Aquí nos cierra un poquito más el universo de todo lo que podemos pensar como presupuesto participativo. ¿Dónde está el quick de esto? Que muchas veces, y como pueden ver, por ejemplo, el Instituto Electoral tiene muy especificado sus láminas y su información documental, donde van a ver de su colonia qué es lo que se ha promovido.
Y tristemente muchas veces este presupuesto se va yendo a lo que ya las alcaldías tendrían que cubrir. O sea, pavimentación, alumbrado público, poda de árboles. O sea, tristemente se van al primera parte de, bueno, que los habitantes optimicen su entorno, promuevan proyectos de obras y servicios y cualquier mejora, ¿no? Está bien, pero ¿dónde queda este fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia, la acción comunitaria? Porque pues sí, está padre que te bachen tu calle, que como vecinos te juntes para que te bachen tu calle, pero creo que el espíritu de la norma, ahora sí como lo decimos a veces los abogados y suena muy, pues muy poético, pero pues el fin, el objetivo de la norma, pues es el desarrollo comunitario, la convivencia, la acción, o sea, buscar proyectos que realmente generen una reconstrucción del tejido social. Y creo que el bachar una calle sí está padre, puede ser importante, pero no reúne estos requisitos, ¿no? Pero eso ya es una idea particular. Ahora, Sí, o perdón, no sé tú cómo lo veas, Arturo, porque a veces uno lo ve así, pero tío, yo creo que si la ley te dice orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia, la acción comunitaria, pues uno espera unos proyectos, pues padres, ¿no? Que realmente fortalezcan el tejido social. yo creo que tocas un punto importantísimo aquí, porque si bien las alcaldías tienen esta obligación de proporcionar ciertos servicios públicos, ciertas obras, lo cierto es de que el espíritu al que tú haces referencia es fundamental para entender el presupuesto participativo, ¿no? Es decir, buscar esta convivencia, esta acción y reconstrucción del tejido social. Creo que esto va de la mano con otros conceptos muy importantes, por ejemplo, la cohesión social, ¿no? El sentirse parte de una comunidad, la apropiación del espacio público, la apropiación de la vía pública. Creo que sin duda alguna son temas importantísimos para tener una comunidad de modo alguno más, pues más sólida, si lo quieres ver, y que incluso, yéndome incluso más allá, podríamos pensar hasta como una estrategia hasta de paz, ¿no? Como del establecimiento de la paz, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues se reúnen, participan, generan un cambio positivo en su entorno y además ese cambio es para beneficio de ellos mismos, ¿no? El hecho de que se permita la pavimentación, la instalación de luminarias, arreglo a la jardinería, no sé, muchos supuestos que se me ocurren, pero nada más yo quisiera hacer este breve comentario para las y los colegas que nos estén viendo en este momento, en esencia se busca esta reconstrucción del tejido social. Y creo que, pues yo creo que esa es la idea con la que al menos yo me quedo. Y bueno, sería hasta aquí mi participación breve. Adelante, por favor. Sí, claro. Y mira, lo peor es que después la ley otra vez nos dice, los objetivos sociales del presupuesto serán la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria, ¿no? Y entonces es lo que nos mencionabas, ¿no? De la construcción de paz. O sea, todavía nos da una ilusión de un presupuesto participativo más completo, ¿no? Pues más futurista, con más esperanza que lo que a veces termina siendo, ¿no? Pero creo que ya con eso podemos, pues, avanzar un poquito, pero sí se me hace muy importante que acotemos cuál es el fin de este presupuesto para, pues, buscarlo, ¿no? A ver, otra parte que también es un poco administrativa desde el punto de vista que, pues, la administración pública siempre ha buscado la eficientización de la repartición de recursos para generar objetivos. Dentro del presupuesto participativo hay que tomar en cuenta que este 4% se reparte de dos formas. Una, de forma alícuota entre todas las alcaldías, o sea, se hace la bolsa, se parte a la mitad
una mitad se divide entre todas las alcaldías y se asigna. Y la otra mitad se asigna conforme a criterios que maneja la Ley de Participación Ciudadana, que son estos que les pongo aquí, que es el índice de pobreza multidimensional, la incidencia delictiva, la condición de pueblo originario, la condición de pueblos rurales, la cantidad de población y la población flotante, ¿no? Estos elementos son muy interesantes porque pues nos da la vista de que estamos en una ciudad tan grande que va a haber muchas diferencias entre las alcaldías, ¿no? Se me ocurre una alcaldía como Iztapalapa, ¿no? Que tiene una cantidad de población impresionante, pues obviamente no puede tener el mismo presupuesto que otra. Y por ejemplo, Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez podría ser una cantidad con una alcaldía con población pequeña, pero que termina siendo una alcaldía con una población flotante increíble. El tema de los pueblos originarios, de los pueblos rurales, igual pues nos hacen ver que, digo, Benito Juárez, volvemos al ejemplo, pues tiene uno de los porcentajes de educación superior y posgrado más grandes, mientras que tenemos zonas como Milpalta y Xochimilco que van a tener un poco más de rezagos culturales y sociales, ¿no? Digo, son criterios que trae la ley, pero que creo que también son interesantes de analizar desde la administración pública, desde el derecho administrativo, porque pues nos dan vista, ¿no? De diferencias, de formas de que a veces pues la ley tiende a ser general, pero requiere de una particularización en casos de grupos de interés, ¿no? Como comentábamos, pues hay varios criterios, ¿no? Que tiene la ley de participación ciudadana para asignar este 4%. No es para todos igual, pero pues busca tener una cierta consonancia con requisitos, con necesidades, ¿no? Ahora, ya yendo un poquito al tema, profundizando, pues esto es el presupuesto participativo de una forma muy gráfica, ¿no? Tiene muchas etapas. Si nos fuéramos por cada una, pues sería esto un poco complicado, pues abordarlas todas, pero sí quería mencionarles un poquito cómo va funcionando el presupuesto participativo. Primero, pues se emite una convocatoria. En esta parte, pues tendríamos que hablar de un proceso que lleva el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde da una convocatoria con plazos, con fechas, y nos va a decir, a ver, de tal a tal fecha puedes proponer tu proyecto de presupuesto participativo. La página de internet te da los formatos, te da las circunstancias. Y esa va a ser la primera parte, la emisión de la convocatoria. Luego viene la asamblea de diagnóstico y deliberación, otra parte que también creo que es de naturaleza sumamente electoral, porque implica que en las colonias, pues los vecinos se junten, vean las necesidades que hay y de ahí se busque pues proyectos que generen que mejoren pues estas situaciones de las necesidades de las colonias. Luego viene la parte del registro de los proyectos, que es cuando una vez que los vecinos se supone que ya vieron las necesidades que hay, van a registrar sus proyectos en la página del Instituto Electoral. Es muy sencillo el sistema, es muy accesible y pues nos va a pedir ciertas características, ¿no? Nos va a pedir que pues mencionemos qué colonia es, qué proyectos hay. Ahorita ya vamos a ver un poco qué se puede y qué no más adelante, pero pues esta es esta parte del registro de los proyectos. Luego viene una validación técnica de proyectos. Una vez, y creo que aquí es donde entra mucho el tema administrativo ya. Una vez los vecinos mandan sus proyectos, se constituyen órganos que se llaman consejos de las alcaldías, consejos técnicos que van a ver cuál es la viabilidad.
la viabilidad técnica de estos proyectos. O sea, un vecino puede decir, a ver, yo quiero que me pongan un globo aerostático que diga esta calle es la más feliz del mundo, ¿no? Y pues puede ser que entre los vecinos voten y quede el globo aerostático, ¿no? Pero pues el tema de la regulación, el tema de la normatividad, pues va a ser un poco complicado. En algún momento vimos, por ejemplo, un proyecto que buscaban un vehículo para quitar los botes, todo lo que hay en las calles, y el vecino quería que el vehículo fuera para él, ¿no? O sea, decía, bueno, sí es un fin público, pero pues quiero mi vehículo, ¿no? Y pues desde un punto de vista vecinal, pues era factible, pero un punto de vista jurídico, pues no lo era, ¿no? Entonces, esta asamblea donde se validan la validación técnica de proyectos, hay especialistas como yo, que éramos ciudadanos, participa también la alcaldía y ahí se van analizando qué tan técnicamente viables son estos proyectos del presupuesto participativo. Yo creo que esto que estás comentando ahorita es elemental porque justamente impide que se aprueben meras ocurrencias sin sustento jurídico, sin sustento técnico, ¿no? O sea, creo Sí, que es fundamental entenderlo los que estamos iniciando en ese tema de presupuesto participativo, ¿no? Es decir, sí, sí puedes proponer algo que tenga interés público, algo que tenga como lo comentamos hace rato, este beneficio colectivo, apropiación, cohesión, etcétera, pero pues no meras ocurrencias, ¿no? O cosas que, pues, digamos, vayan más allá de los fines que se busque con este presupuesto, ¿no? sí, por ejemplo, hace 2 años creo hubo un proyecto muy interesante. Digo, ya lo puedo comentar porque ya se dictaminó y todo, pero era de una mina de criptomonedas con presupuesto participativo, ¿no? Entonces el vecino decía, bueno, con la lana, pues arriba de una de las estructuras de la alcaldía, ponemos las computadoras, que se minen solas, y luego lo que se genere, pues que se ocupe para la comunidad, ¿no? Y dijimos, bueno, viéndolo desde el punto de vista de los objetivos, pues suena viable, ¿no? Pero ahí lo que nos paró un poquito para aprobar ese proyecto, pues era que estaba en el 2050, ¿no? O sea, no había una normatividad que permitiera realmente, pues, cómo ibas a gestionar las criptomonedas, la seguridad, qué ibas a minar, cómo ibas, inclusive para recibir por las ganancias, pues no había marco regulatorio, ¿no? Entonces, esa parte en la validación de los proyectos resulta muy importante porque pues a veces los vecinos se les ocurren muchas cosas y cosas padres, pero a veces tiene mucho que ver con la normatividad. Y un poco lo que les comentaba, a veces también las alcaldías pues abusan de eso, ¿no? En este caso pues sí era un tema de que era complicadísimo que se pudiera dar, pero a veces sí te dicen así como de, no, es que legalmente no se puede, ¿no? Porque ¿cómo funciona? A pesar de que es dinero de la Ciudad de México, lo que dice es que la ley de participación ciudadana es que quien lo termine ejecutando es la alcaldía. Entonces, ellos también tienen otro tema porque, pues, están muy padres los proyectos, pero si ellos no lo pueden ejecutar, quedan ellos en un limbo, ¿no? Por un lado, por la ley me obliga a ejecutar el proyecto, pero por otro lado, pues estoy limitado en ciertas funciones, ¿no? Y ahorita veremos un poco los límites que la misma ley nos pone. Pero sí, esta parte de la validación técnica es muy, muy interesante y muy divertida porque encuentras, pues, proyectos de todo, ¿no? Y bueno, ya una vez validándose los proyectos, se va a la votación, que es otro tema, pues también ya más electoral. Se votan, eh, se votan por colonias, cada quien vota por sus proyectos que hay, y el que gana, pues queda, ¿no? De ahí se hace una asamblea segunda, donde se dice, a ver, ganó este proyecto,
se generan unos comités que van a ser uno el que vea que se ejecute y el otro el que lo vigile la ejecución. Luego la alcaldía, como les mencionaba, ejecuta el proyecto y al final se da una asamblea de evaluación y rendición de cuentas donde la alcaldía entrega y dice, a ver, se ejecutó esto, se ocupó tal presupuesto y ya, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la parte administrativa, justamente lo que hablábamos, ¿no? De la parte subjetiva. ¿Cuáles son las autoridades que van a intervenir dentro del presupuesto participativo? Pues vamos a tener en primer lugar a la... a ver, un segundito. Vamos a tener en primer lugar a la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de la Contraloría y el Congreso de la Ciudad de México, las alcaldías y en naturaleza electoral, pues el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? Pues el Instituto Electoral ve toda la parte pues, de la organización, de los votos, del conteo, toda esa parte. El Tribunal Electoral pues va a dirimir controversias que puedan resultar y las autoridades administrativas, que es donde pues tenemos más importancia en este programa, pues va a ser la jefatura de gobierno que aprueba el decreto del presupuesto, la Secretaría de Administración y Finanzas, que publica lineamientos para la asignación del presupuesto participativo, eh, asigna los recursos y señala los montos, entrega el recurso financiero a los comités y determina pues también las guías operativas. La Secretaría y otra autoridad administrativa pues es la Secretaría de la Contraloría, quien va a vigilar y supervisar desde la dictaminación, la ejecución, ve también las sanciones, ve que se aplique la totalidad del presupuesto participativo, va a tener esa parte de vigilancia. El instituto y el tribunal, pues les mencionas la parte electoral. El Congreso va a ver el tema de la ley de participación ciudadana, va a ver la asignación de los recursos dentro del presupuesto, porque recuerden que el presupuesto es el Congreso quien lo emite, a pesar de que pues, la jefatura de gobierno sea quien materialmente ejerce ese presupuesto, ¿no? Y pues los titulares de las alcaldías, quienes tienen, por así decir, todo el tema de las, del operativo de ejecutar los presupuestos. Entonces, todas estas autoridades van a estar dentro de un sistema, pues, de leyes administrativas, ¿no? Pero en sí, pues, vemos naturalezas muy complejas, ¿no? Una coordinación entre temas legislativos, temas municipales, temas de jefatura de gobierno. O sea, yo creo que pocas figuras engloban una coordinación tan compleja entre autoridades de distintos ámbitos e inclusive de distintas materias. No sé cómo lo ves tú, Arturo. Justo, mira, a mí me surge la siguiente duda ahorita que nos hiciste favor de enunciar a las autoridades que intervienen y la duda que me surge es, y yo creo que a la mayoría del auditorio seguramente también le surge la misma duda. En caso de una incorrecta aplicación, digamos, quien vigila, entiendo, el presupuesto es el comité de vigilancia. El comité de vigilancia, digamos, que vigila la correcta aplicación del presupuesto. Es Ajá. correcto. Y en caso de que detecte alguna irregularidad, este comité de vigilancia tendría que solicitar la intervención de la Secretaría de la Contraloría o cómo funcionaría, yo ejercemos este derecho, pero cómo verificar que efectivamente se cumplieron en cuanto a calidad, en cuanto al uso correcto del presupuesto. ¿De qué manera podemos ejercer como esta auditoría, si lo quieres ver así? Mira, ahí hay dos cosas muy simpáticas, porque
al tener el presupuesto participativo una naturaleza doble, por así decirlo, entre lo electoral y lo administrativo, yo te diría que hay dos vías. Una es la vía de la Contraloría, ¿no? O sea, tú puedes prestar tu queja ante la Contraloría investiga y pues, tendría que ver que se hizo adecuadamente. Pero también hay otra vía, que es la vía electoral. ¿Por qué? Porque como se ha manejado, es que el Tribunal Electoral puede resolver sobre juicios de protección de derechos político-electorales. Por ejemplo, si fuera tu proyecto, el que no se ejecutó bien, aparte de la denuncia ante la Contraloría, tú podrías promover el juicio de protección de derechos políticos electorales y decir, a ver, oye, yo presenté este proyecto en mi calidad de ciudadano y no se está ejecutando de acuerdo a lo que yo solicité. El tribunal tendría que asumir jurisdicción y tendría que resolver, ¿no? Pero la verdad es que hay hay muchos aristas que a veces no quedan muy claros. Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando, el caso que tú me das es de un proyecto que se aprobó por los vecinos y que no se ejecutó, ¿no? Pero tuvimos un caso de proyectos que el comité de especialistas que ve la viabilidad técnica aprobó. Muchos no estuvimos de acuerdo porque jurídicamente estaban mal. Nos fuimos a Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral no quiso asumir la competencia de resolver, porque ahí decía que no había un ciudadano que estuviera peleando un proyecto. O sea, que en el caso de que tú presentes tu proyecto y te lo nieguen, sí hay una vía electoral, pero en el caso de que se presente un proyecto no sea el adecuado y se apruebe para que sea votado, no hay una vía electoral. Entonces, como que este tema de los medios de impugnación no es muy claro y está muy ambivalente, porque el Tribunal Electoral tiene las facultades para dirimir controversias, pero la Contraloría pues también tiene que revisar los procedimientos de adquisición, verificar las obras, los pagos, el cumplimiento de la normatividad. Pero te digo, hay dos vías que se pueden ejecutar dentro del presupuesto. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, y otro punto que quería también comentarles es que la ley sí limita qué es lo que se puede solicitar. O sea, se puede solicitar todo lo que tú quieras, pero un poco el punto que quería tocar aquí, que es muy importante dentro del ámbito administrativo, pues son los capítulos de gasto, ¿no? Como sabemos, pues el presupuesto general, o sea, el presupuesto de todos los entes públicos, pues va a tener ciertos capítulos de gasto donde se clasifica, pues, en lo que puede gastar el gobierno. En cuanto a presupuesto participativo, nos limita a 5 rubros. Nos va a decir el presupuesto participativo solo se puede ejecutar en el rubro 2000, que es materiales y suministros, que implica pues materiales de todo, ¿no? O sea, desde útiles, equipos de tecnología, alimentos, materias primas, em, madera, cal, yeso, vidrio, productos químicos, combustibles, uniformes, herramientas, todo eso entra dentro del capítulo 2000. Ahora, nos dice también servicios generales, ¿no? Se puede ocupar en servicios generales, agua, gas, teléfono, internet, arrendamiento de terrenos, servicios legales, servicios de investigación, de protección, de vigilancia. Por ejemplo, aquí en el capítulo de los servicios, hubo un proyecto que estuvo muy padre el año anterior, que ocuparon árboles que estaban en la calle ya abandonados y una vecina dijo, bueno, que se hagan esculturas. Tengo entendido que se ocupó a través del capítulo de gasto 3000
se contrató a alguien que hiciera el servicio, que los podara y que aparte pues lo volviera esculturas que los mismos vecinos fueron proponiendo. Entonces vas por esa colonia y ves una ardilla en un árbol, o sea, un árbol que se transformó en una ardilla, o sea, ves cosas muy padres en este capítulo de Gasto 3000 que habla de servicios de todo tipo. También entran ahí, por ejemplo, servicios de mantenimiento, de comunicación social, de traslado, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dice también el capítulo 4000 se puede asignar, que es transferencias internas y subsidios. ¿Qué pasa con este capítulo 4000? Y aquí es un tema que también es muy interesante analizar. Este capítulo 4000 son subsidios. O sea, hay presupuestos participativos donde, por ejemplo, la gente dice, a ver, yo me organizo con mis vecinos que con el dinero del presupuesto se compren tinacos, ¿no? Entonces, es un subsidio que el gobierno te da para esta compra. ¿Cuál es la limitante? Que la propia ley te dice que este capítulo de los subsidios solo se podrá utilizar ah, sin superar el 10% del total del presupuesto participativo, ¿no? O sea, nos dice, a ver, tú puedes ejercerlo en lo que quieras, pero subsidios, o sea, no todas las colonias pueden pedir tinacos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el chiste es que no se preste para que sean dádivas y se compren votos o en general, ¿no? O sea, que no se preste para que todo se vaya en subsidios. Entonces nos dice, solo el 10% del presupuesto del participativo puede ser usado para estos subsidios. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un tema de la norma. La norma nos dice, solo el 10% puede ser usado. Pero si todos los vecinos votan en todas las colonias por subsidios, pues no hay forma de que tú limites esto. O sea, puedes, por ejemplo, en el caso de los comités donde calificas la viabilidad técnica. Tú puedes decir, bueno, solo apruebo el 10%, pero al solo aprobar el 10% no implica que solo se vaya a votar por el 10%. Entonces, ahí hay que poner mucha atención porque a veces ahí también se les limita mucho en este capítulo 4000 en cuanto a subsidios, que no puede ser utilizado más por el 10%, pero sí se puede utilizar el capítulo. Ahora, otro capítulo que también nos da el presupuesto participativo que se puede usar es el 5000, que es el de bienes muebles, inmuebles, para compra de muebles, de equipos ya más grandes, equipo médico, vehículos. O sea, por ejemplo, aquí sí entraba el vehículo que quería el vecino, ¿no? Pero el tema es que pues no se le podía asignar directamente a él. Maquinarias, inclusive animales. Yo quisiera que por el tiempo fuéramos cerrando y quisiera hacer unas reflexiones finales, digo, no sin antes dejarte concluir, pero sin duda alguna el reto que yo visualizo aquí es que las y los gobernados deben de involucrarse en un mayor grado sobre este tema. Sé que pudiera parecer muy técnico y de hecho creo que lo es. Digo, tú como experto creo que podemos concluir que en efecto es un tema complejo, pero eso no debe de desincentivar la participación de las y los gobernados en estos temas. Y bueno, yo te pediría unas conclusiones y bueno, los retos y las perspectivas sobre este tema, estimado Isael. Muchas gracias. Sí, claro, Arturo, mira, yo creo que un poco es eso lo que ha complicado que también muchos proyectos avancen, que pues se vuelve un tema muy técnico, por ejemplo, dentro de los capítulos de gasto que te mencionaba, la ley, por ejemplo, sí nos impide contratar, ¿no? No puedes contratar un sueldo de una persona para ciertos proyectos. Entonces, hay limitantes que cuando uno las ve, pues uno puede decir, por ejemplo, muchas colonias decían, a ver, quiero
que nos den clase de pilates, ¿no? Aquí y con el presupuesto participativo. Si uno lo ve, pues es un buen uso del presupuesto participativo, podría beneficiar a la sociedad, construir el tejido social, pero por ejemplo no entra dentro del capítulo de gasto de la contratación de personal, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empiezan a conflictuar los temas y hay limitantes también inclusive anuales. El presupuesto participativo se tiene que ejercer el año que se aprueba. Entonces, a veces hay proyectos que necesitan más de un año para ejecutarse y pues no se pueden ejecutar por estas cuestiones. Entonces, creo que yo concluiría con dos cosas. Una, que como ciudadanos pues nos acerquemos, nos informemos, pero otra sería la responsabilidad que tenemos desde la RITJA, desde todos los foros, las universidades, los juristas, de justamente pues acercarnos a estos instrumentos, sí que la gente se informe, pero también nosotros, pues tratar de impulsar, ¿no? De bajar este derecho administrativo que a veces resulta muy técnico, muy complejo, pero bajarlo a la gente de a pie. Yo, por ejemplo, cada año trato de que si hay personas que tienen proyectos, que no saben cómo impulsarlos, que a la hora de que los presentan se los niegan por temas técnicos, pues yo trato de vía pro bono, pues apoyarlos, ¿no? Pero creo que dentro de este mar de personas y de grupos de personas como tú, como yo, que nos gusta el derecho administrativo, que lo disfrutamos, pues también tenemos que empezar a través de estos foros, a través de otros, pues abrir el derecho administrativo a la gente de a pie para que pues podamos presentar cada vez proyectos más padres y de verdad pues se mejore el tejido social, ¿no? Porque creo que eso es también un punto importante, ¿no? Que queremos un mejor país, pero qué hacemos nosotros para cambiarlo, ¿no? Creo que todos estos esquemas de participación ciudadana nos dan una probadita de algo que podemos hacer para, tal vez un granito de arena, pero algo para contribuir a mejorar las cosas, ¿no? Y no esperarnos cada 6 años nada más a votar. Y pues esa sería mi conclusión y también agradecer a la red, a todos ustedes, Arturo, un gusto, un placer estar aquí y poder compartir con ustedes pues un poquito de este presupuesto participativo que pues mi conclusión también sería que tiene mucho de administrativo como tiene de electoral y que pues tenemos que empezar a escribir, a criticar, a proponer, ¿no? Muchas gracias, estimado Isael. Sin duda alguna tocas un tema muy interesante respecto del cual considero que no se ha hablado mucho y como tú bien lo dices, es responsabilidad de nosotros, de los juristas en formación, de estudiantes, de profesores y ciudadanía en general, adentrarse en el estudio, discusión, estos temas. Y la reflexión con la cual yo cerraría es que de inicio, recordar que el derecho administrativo está presente en cada parte de nuestra vida, desde que salimos hacia la escuela, hacia el trabajo y abordamos un transporte público, bueno, una concesión, cuando acudimos a algún establecimiento a consumir alimentos, bueno, hay licencias de funcionamiento, hay permisos, y yo creo que justamente el presupuesto participativo tampoco es ajeno a esa situación, ¿no? Es decir, sin duda alguna, los proyectos que busca implementar están fuertemente cargados de derecho administrativo y me parece que el gran reto aquí es que más gente se sume, mejor dicho, a este tipo de participación que, como yo lo adelantaba, muchas veces pensamos que nuestro vínculo con la autoridad administrativa es únicamente a través de peticiones, a través de quejas, ¿no? O incluso al realizar un trámite, ¿no? Pensamos que hasta ahí se acaba. Y yo creo que tú nos adelantaste de forma general las diversas formas de participación ciudadana que están previstas en la Constitución Política de la Ciudad y en concreto este tema que es el de presupuesto participativo. No me queda más que agradecerte, agradecer también a las y los asistentes a esta ponencia
y por favor pedirles que nos sigan en redes sociales. Perdón, quedan invitados a la siguiente ponencia que también estamos organizando y pues sería cuanto de mi parte. Y hasta luego, Israel, hasta luego, amigo, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes y aquí seguimos.